¿Has visto alguna vez cómo el destino humilla a quien vive en la arrogancia? ¿Cómo la vida pone a las personas exactamente donde necesitan estar para aprender las lecciones más duras? Esta es la historia de Victoria Mendoza, una mujer que lo tenía todo pero no valoraba nada, y de Alejandro Torres, el piloto que le salvó la vida y le enseñó a vivirla. Victoria Mendoza tenía 38 años y era heredera de uno de los imperios farmacéuticos más grandes de México. Billonaria desde la cuna, acostumbrada al lujo extremo, jets privados, yates en el Mediterráneo, mansiones en 3 continentes, y un ego tan grande como su cuenta bancaria. Alejandro Torres, su piloto privado de 35 años, llevaba 6 meses volando para ella. 6 meses de aguantar desplantes, gritos, humillaciones. Victoria trataba a su tripulación como sirvientes, no como profesionales, pero Alejandro necesitaba el trabajo. El pago era excelente, aunque el costo emocional era alto. Ese viernes de octubre regresaban de Acapulco hacia la Ciudad de México. Victoria venía en la cabina de pasajeros con 2 amigas, tomando champagne de 50,000 pesos la botella, riendo escandalosamente mientras Alejandro piloteaba concentrado. De repente las alarmas empezaron a sonar. Falla en el motor izquierdo, pérdida de presión hidráulica. Las luces rojas del tablero parpadeaban frenéticamente. Señorita Mendoza, abróchense los cinturones inmediatamente, ordenó Alejandro por el intercomunicador, su voz firme pero con el terror contenido. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué gritas?, respondió Victoria molesta. Estamos en medio de una conversación importante. Tenemos una emergencia. Voy a realizar un aterrizaje de emergencia. Ahora. ¿Qué? ¿Estás loco? Tengo una cena de gala en 2 horas. No puedes arruinar mis planes. Alejandro no tenía tiempo para discutir. El avión perdía altitud rápidamente. Localizó un claro entre las montañas de Guerrero. Una carretera abandonada era su única opción de sobrevivir. Los siguientes minutos fueron caos. Alejandro luchó con los controles mientras el avión descendía violentamente. Las amigas de Victoria gritaban. Ella gritaba que la iban a demandar, y Alejandro solo pensaba en una cosa: salvarlas. El impacto fue brutal. El tren de aterrizaje se desintegró. El avión se arrastró por el pavimento levantando chispas y humo. El ala derecha se desprendió, los vidrios explotaron, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el jet se detuvo. Silencio, humo, el olor a combustible llenando la cabina. Alejandro se desabrochó el cinturón con manos temblorosas. Estaba vivo. Revisó rápidamente algunas heridas, nada grave. Corrió hacia la cabina de pasajeros. Las 2 amigas de Victoria estaban conscientes, en shock pero sin heridas mayores. Las ayudó a salir rápidamente, alejándolas del avión antes de que pudiera explotar. Pero Victoria estaba atrapada. Su cinturón se había trabado, y sus piernas estaban atrapadas bajo los escombros del asiento delantero que se había colapsado con el impacto. «Sácame de aquí», gritaba histérica. «Sácame, mis piernas, no puedo mover mis piernas». Alejandro trabajó durante 20 minutos desesperados para liberar a Victoria, el olor a combustible cada vez más fuerte, sabiendo que el avión podría explotar en cualquier momento. Finalmente logró sacarla. La cargó en brazos alejándola del jet justo cuando pequeñas llamas empezaban a salir del motor dañado. La recostó sobre el pasto a un lado de la carretera. Las piernas de Victoria estaban en un ángulo horrible, claramente fracturadas. Ella gritaba de dolor, su rostro perfectamente maquillado ahora cubierto de lágrimas y suciedad. «Mis piernas, haz algo, no las siento». Alejandro llamó a emergencias mientras las amigas de Victoria lloraban a su lado. La ambulancia más cercana estaba a 2 horas de distancia en esas montañas, 2 horas que podrían ser fatales. Pero entonces apareció un camión viejo, un campesino de la zona que había visto el humo. El hombre, de unos 60 años, vestido con ropa de trabajo sucia, se acercó corriendo. «¿Qué pasó? ¿Necesitan ayuda? Necesitamos llevarla a un hospital». «Urgente», dijo Alejandro. «Súbanla a mi camioneta, los llevo al pueblo, hay una clínica».
Entre Alejandro y el campesino cargaron a Victoria hacia la camioneta oxidada. Ella, incluso en medio del dolor, tuvo la audacia de protestar: no podía subirme a esa basura, llamen a otro helicóptero. Señorita Mendoza, si no recibe atención médica ahora, podría perder las piernas, dijo Alejandro con firmeza. No hay tiempo para su arrogancia. Por primera vez en su vida, Victoria no tuvo opción. La subieron a la caja de la camioneta sobre unos costales de maíz. El campesino manejó como loco por las carreteras llenas de baches, mientras Victoria gritaba de dolor con cada sacudida. Llegaron al pueblo de San Miguel, un lugar humilde con calles de tierra y casas de adobe. La clínica era un edificio pequeño, sin el equipo de los hospitales privados donde Victoria estaba acostumbrada. El doctor que la atendió, el doctor Ramírez, era un hombre de 50 años que había trabajado en ese pueblo durante 20 años, sin la tecnología de punta, sin los lujos, pero con manos expertas y un corazón dedicado. Examinó a Victoria mientras ella lo miraba con desprecio apenas contenido. Las fracturas son graves, dijo el doctor, necesita cirugía, pero aquí no tenemos el equipo. Tengo que estabilizarla y esperar a que llegue la ambulancia de Chilpancingo. ¿Estabilizarme? Victoria casi escupió las palabras. ¿Usted sabe quién soy yo? Soy Victoria Mendoza. Mi familia puede comprar este pueblo entero. Exijo que me lleven a un hospital real. El doctor la miró con paciencia. Señorita, entiendo su frustración, pero la realidad es que sus piernas están gravemente dañadas. Si no las inmovilizo correctamente ahora, el daño podría ser permanente, así que con todo respeto, necesito que se calle y me deje trabajar. Victoria quedó en shock. Nadie le había hablado así en toda su vida. 3 días después, Victoria estaba en el Hospital ABC de la Ciudad de México, el más caro y exclusivo del país. Su familia había movido cielo y tierra para trasladarla. Los mejores cirujanos ortopedistas del país examinaban sus radiografías con expresiones graves. El doctor Suárez, jefe de traumatología, fue directo: señorita Mendoza, las fracturas son complejas, fémur tibia, daño en nervios, realizamos la cirugía, pusimos placas y tornillos, ¿pero qué?, preguntó Victoria desde su cama de hospital, rodeada de flores carísimas y equipo médico de última tecnología. Hay daño neurológico, no sabemos la extensión todavía. Es posible que no vuelva a caminar. El mundo de Victoria se detuvo. ¿Qué dijiste? El trauma fue severo, los nervios están dañados. Con terapia intensiva, tal vez recupere algo de movilidad, pero caminar como antes es poco probable. Eso es imposible, gritó Victoria. Yo tengo eventos, compromisos sociales, viajes planeados. No puedes decirme que voy a quedar en una maldita silla de ruedas. Lo siento, haremos todo lo posible, pero no, tú vas a arreglarlo. Para eso te pago una fortuna. Trae especialistas de donde sea, de Estados Unidos, de Europa, no me importa el costo, pero el dinero. Por primera vez en la vida de Victoria, no podía comprar lo que necesitaba. Pasaron 2 meses. Victoria había visto a 15 especialistas diferentes. Todos decían lo mismo: el daño neurológico era extenso, podría recuperar algo de movilidad con años de terapia intensiva, pero caminar normalmente era casi imposible. Victoria cayó en una depresión profunda, rechazaba la terapia física, gritaba a las enfermeras, insultaba a los doctores, alejaba a sus amigos con su amargura, se quedaba en su habitación de la mansión familiar, en una silla de ruedas que odiaba, mirando por la ventana hacia el jardín que ya no podía caminar. Sus amigas dejaron de visitarla, las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. El mundo de la alta sociedad se olvidó rápidamente de Victoria Mendoza. Después de todo, en ese mundo, la debilidad no tiene lugar. Una tarde, Alejandro apareció en su puerta. Victoria ni siquiera lo había contactado después del accidente, ni para agradecerle por salvarle la vida, ni para preguntar cómo estaba él. ¿Qué haces aquí?, preguntó Victoria con frialdad. ¿Vienes a cobrar tu cheque? Ya le dije a mi contador que te pagara tu liquidación. No vine por dinero, vine a ver cómo estabas. ¿Cómo crees que estoy?, señaló la silla de ruedas. Estoy arruinada, mi vida se acabó,
Todo por tu incompetencia como piloto. Alejandro respiró hondo, conteniendo la rabia. Victoria, salvé tu vida. El avión tuvo una falla mecánica. Hice un aterrizaje de emergencia que nos mantuvo vivos a todos. Los investigadores lo confirmaron. No fue mi culpa, pues no me siento muy salvada, escupió ella. Preferiría haber muerto que estar así. Deberías hablar con el doctor Ramírez. ¿Quién? El doctor del pueblo, el que te estabilizó. Él tiene experiencia en rehabilitación de lesiones neurológicas. Trabajó 10 años en un hospital de Guadalajara antes de irse al pueblo. Victoria se rió con amargura. Ese doctor de pueblo, el que trabaja en esa clínica miserable, ¿qué podría saber él que no sepan los mejores especialistas del país? Sabe cómo hacer que la gente quiera recuperarse. Eso es algo que tu dinero no puede comprar. Vete de mi casa, Victoria, estás destruyéndote, y estás sola, todos tus amigos te abandonaron. Tu familia te evita porque tu amargura es insoportable. Yo soy la única persona que vino a verte sin esperar nada a cambio. ¿Y qué quieres? ¿Un premio? ¿Una medalla por ser tan noble? No, solo quiero que entiendas algo. Tu accidente no fue lo peor que te pasó. Lo peor fue cómo viviste antes, sin gratitud, sin humildad, sin amor por nadie más que por ti misma. Tal vez este accidente fue lo mejor que pudo pasarte, porque ahora tienes la oportunidad de convertirte en una mejor persona. Victoria le aventó un cojín. Fuera de mi casa, Alejandro se fue, pero sus palabras quedaron resonando en la habitación vacía. 2 semanas después, Victoria hizo algo que nunca pensó haría, le pidió a su chofer que la llevara al pueblo de San Miguel. El viaje de 3 horas en la carretera de montaña fue incómodo en su silla de ruedas especial, pero algo en las palabras de Alejandro la había carcomido. Llegó a la clínica humilde. El doctor Ramírez la recibió con sorpresa. Señorita Mendoza, no esperaba verla de nuevo. Yo tampoco esperaba venir, admitió Victoria, por primera vez sin ese tono arrogante. Pero, necesito ayuda, los doctores de la ciudad dicen que no volveré a caminar, pero mi piloto, Alejandro, dijo que usted podría tener otra opinión. El doctor Ramírez la examinó cuidadosamente, revisó los expedientes que Victoria había traído, y después de 1 hora, habló. Los doctores tienen razón en que el daño es severo, pero están equivocados en que no hay esperanza. He visto casos peores que el suyo, gente que volvió a caminar, no rápido, no fácil, pero lo lograron. ¿De verdad? Por primera vez en meses, había un destello de esperanza en los ojos de Victoria, pero va a requerir algo que no sé si usted tiene: voluntad, disciplina, humildad para aceptar que va a caerse muchas veces antes de poder dar un paso, y va a doler mucho, físicamente y en su orgullo. Victoria miró al doctor a los ojos. Estoy lista, haré lo que sea necesario. Los siguientes 6 meses fueron los más duros de la vida de Victoria. 3 veces por semana viajaba al pueblo para sesiones de terapia con el doctor Ramírez, no en una clínica lujosa con jacuzzis y masajistas, sino en esa clínica humilde donde también atendía a campesinos y niños del pueblo. Y algo extraño sucedió. Victoria empezó a cambiar. Veía a madres cargando a sus hijos enfermos, sin seguro médico, sin dinero, pero con una dignidad que ella nunca había tenido. Veía al doctor Ramírez trabajando sin descanso, cobrando lo mínimo o a veces nada, solo por ayudar. Veía la comunidad apoyándose mutuamente en las dificultades, y por primera vez en su vida, Victoria se sintió pequeña, no por sus piernas que no funcionaban, sino por lo pequeña que había sido su alma. 9 meses después del accidente, Victoria dio su primer paso, solo uno, con la ayuda de barras paralelas, con el doctor Ramírez a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero fue un paso. Al mes siguiente dio 5 pasos, al siguiente caminó 3 metros, lentamente, con dolor, con un bastón, pero caminaba. Alejandro la visitaba regularmente, ya no como empleado sino como amigo. Veía la transformación no solo en sus piernas, sino en su espíritu. Nunca te agradecí, dijo Victoria un día mientras descansaba después de la terapia, por salvarme, por sacarme del avión. Pudiste haber muerto también. Estaba haciendo mi trabajo. No, hiciste más que tu trabajo. Y yo fui horrible contigo. Durante meses, te traté como basura.
y tú regresaste de todos modos. Alejandro sonrió, todos merecemos segundas oportunidades. Victoria, incluso la gente difícil. Victoria se rió, y era genuino. Alejandro no la había escuchado reír así nunca. Un año después del accidente, Victoria organizó un evento, pero no en un salón lujoso de hotel, sino en el pueblo de San Miguel. Reunió fondos para ampliar la clínica, para comprar equipo médico, para darle al doctor Ramírez los recursos que necesitaba para seguir ayudando a la comunidad. Y cuando llegó el momento de su discurso, Victoria se puso de pie, sin bastón, caminó lentamente pero firmemente hacia el micrófono. Los aplausos fueron ensordecedores. Hace un año, comenzó con voz temblorosa, yo era una persona horrible, rica pero vacía, rodeada de gente pero completamente sola, y entonces tuve un accidente que pensé me había arruinado la vida, pero la verdad es que ese accidente me salvó la vida, me mostró quién era realmente, y me dio la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Miró al doctor Ramírez, quien tenía lágrimas en los ojos. Este hombre me devolvió mis piernas, pero más importante, me enseñó a usarlas para caminar hacia otras personas, no solo hacia mí misma. Después del evento, mientras el sol se ponía sobre las montañas, Victoria y Alejandro caminaron juntos por el pueblo. ¿Sabes?, dijo Victoria, hace un año, cuando me dijiste que esto era lo mejor que pudo pasarme, quise matarte, lo recuerdo, me aventaste un cojín, pero tenías razón, no cambiaría nada. Porque ahora finalmente sé quién soy, y me gusta esta persona mucho más que la billonaria arrogante que era antes. Alejandro sonrió, esa billonaria sigue ahí, Victoria, solo que ahora sabe usar su fortuna para algo que importa. Gracias, dijo ella simplemente, por no rendirte conmigo, ni siquiera cuando yo me había rendido. Si hay una lección en esta historia es esta, a veces lo que parece una tragedia es en realidad una bendición disfrazada. Victoria tuvo que perder el uso de sus piernas para finalmente aprender a caminar con propósito. Tuvo que perderlo todo para descubrir lo que realmente importaba. El dinero no la salvó, el lujo no la salvó, lo que la salvó fue humildad, disciplina, y la bondad de personas que no tenían que ayudarla pero eligieron hacerlo de todos modos. ¿Y tú, estás caminando con propósito, o estés solo vagando sin rumbo, creyendo que el éxito se mide en cuentas bancarias y posesiones? Porque al final, cuando todo se derrumba, y eventualmente algo se derrumba para todos, lo único que queda es quién eres realmente. Elige ser alguien que valga la pena, elige ser humilde, elige usar lo que tienes para ayudar, no solo para impresionar, porque como aprendió Victoria, puedes tenerlo todo y no tener nada, o puedes perderlo todo y descubrir que finalmente lo tienes todo.